festividad en honor a San Bautista en el pueblo de Tarmas. Venezuela, actividad cultural tarmeña, al frente la casa donde nació el poeta Pío Rengifo, año 1974. Las fiestas de San Juan que se realizan en el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas tienen un alto contenido mágico religioso, donde se encierran nuestros orígenes africanos, indígenas y españoles. Cabe decir que estas festividades se realizan el día 24 de junio de cada año en honor a San Juan el Bautista, lo que le da un matiz que sobrepasa la africanidad misma en nuestras tierras y que dio origen a una cultura antillana caribeña que une a todos los pueblos de este inmenso mar que primigeniamente fue poblado por aborígenes, taínos de la gran familia Aravaca y que después se fueron fusionando con las familias Cariñas Tupic Guaraní que llegaron en otras oleadas sucesivas. Pero, al compás de los tambores mismos, tenemos que remontar nuestras memorias a los tiempos en que nuestros afroascendientes en sus tierras natales en la milenaria África y quienes como fieras salvajes fueron cazados por los mercaderes y traficantes árabes, portugueses, españoles, holandeses, franceses e ingleses quienes fueron claros representantes de los imperios dominantes durante los siglos XVI, XVII, XVII y XIX. En sus afanes de explotación en las plantaciones y haciendas en estas regiones del continente americano, trajeron como esclavizados y esclavizadas a grandes lotes de seres humanos, desarraigándolos de sus culturas, religiones, tradiciones y costumbres, que luego produjo la antillanidad, cuyo mejor intérprete es el sociólogo Agustín Camacho, presidente del IPC en el Edo. Vargas. Cabe destacar que el sexto abuelo del libertador Simón Bolívar, conocido como Simón de Bolívar el Viejo, fue quien introdujo los primeros lotes de afroascendientes en estas tierras de lo que hoy es la parroquia Carayaca del Edo. Vargas. Aquellos antepasados nuestros y padres de la negritud venezolana, llegaron a las costas de Tarmas, específicamente a las haciendas de Chichiriviche, La Florida, Guare, Guaricuay, Huasca, Anare, Curiana, Uricao, Puerto La Cruz, Maya, y más allá fueron llevados a Montaña Grande, La Fundación, Cataure, Chuao, Cepe, Choroní, Turiamo, Patanemo y Borburata. Todos provenían de la Guinea Ecuatorial portuguesa y española, Angola, Congo, Ghana, etc. Ya que muchos de esos esclavizados y esclavizadas pertenecieron a pueblos de razas lucumís, congos, baní, urufaros, loangos, carabalí, bantú, mandingas, etc., pasando desde sus lejanas tierras en los navíos del mercantilismo portugués y español hacia las haciendas que tenían los españoles en sus dominios en la isla de Trinidad, quienes en son de rebeldía dieron sus primeros golpes de tambor en pro de su real liberación en estas tierras de la América meridional. Ellos traían sus dioses y su mundo cosmogónico, cuya deidad principal era Changó, el rey de todo lo visto y creado, después de Olofi y Olodumare, cuando soplan los primeros gritos de rebeldía de la afroindianidad en las minas de Buría, cerca de Nueva Segovia de Barquisimeto en 1552. Justo en los tiempos cuando el esclavizado Miguel fue rey Congo en el África, logró alzarse en contra de las políticas de dominación, ya imperio español en estas tierras. Desde esos momentos fue cuando realmente los tambores toman el son del compás liberador de todos los pueblos afrodescendientes que hoy conforman la República Bolivariana de Venezuela y en la cual el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas es parte esencial de ella, teniendo su máxima expresión en tiempos de la conspiración de los mártires guaireños don Manuel Gual y don José María España, entre 1.797 y 1.800. En estas costas de Sotavento, aguas de la mar abajo, también se oyeron los tambores en son de libertad, igualdad y justicia social. Ayer rememoramos al Samo Andresote, a José Caridad González y a José Leonardo Chirinos y en estas tierras tarmeñas resonaron los gritos libertarios del sargento Lorenzo Acosta en la revolución que lideraron Gual y España en 1.797. Igualmente en la hacienda de Chichiriviche de la Costa, los esclavizados Isidoro y Antonio Joseph se alzaron en contra del vasco hacendado don Francisco Mayora en 1.813 y con el correr de los años apareció la figura del general Mauricio Mayora en los tiempos de la Guerra Federal en 1.859, y finalmente fueron sobresaliendo personajes de la antillanidad negroide tarmeña como Felicia Amparán, Narciso Iriarte, Micaela Mayora, Adela Iriarte, Catalina Mayora, Juan de Jesús León, Catalino León, Paula León, Martín Benítez Mayora, Ana Priscila Mayora, José de los Santos Mayora, Epifanía Mayora, William Díaz, entre otras y otros. Ahora bien, el día 24 de junio es el día más largo del año, es cuando se pasa del solsticio de verano al equinoccio de invierno, es el día en el cual se le rinde culto a la corte africana liderada por Changó, legendario rey y guerrero de los Yorubas,
dios del trueno. Pero, una vez sometidos los esclavizados a la religión dominante proveniente de España, adoptaron los nuevos preceptos religiosos católicos cristianos, quienes por autorización de Changó y sus orisas reconocieron a Ogún de los Cierros bajo el extraño sincretismo de San Juan el Bautista. Este es el motivo por el cual es un santo negro y no blanco. Ciertamente, San Juan Bautista es la máxima representación de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales que están bien enmarcadas en todos los afrodescendientes a través de la historia. Los tambores del pueblo de Tarmas es el compendio musical más acabado de los esclavizados que anduvieron por estas tierras tarmeñas, como pueblos oprimidos, explotados y avasallados en esos cruciales momentos de nuestro proceso histórico. Los investigadores afrodescendientes venezolanos Jesús Chucho García y Nirva Rosa Camacho en su obra titulada Comunidades afrodescendientes en Venezuela y América Latina, Origen del racismo en América Latina y el área andina, editado por el Instituto Municipal de Publicaciones de la Alcaldía de Caracas, citan lo siguiente: desde la visión religiosa del catolicismo y el protestantismo, las cuales fueron las religiones dominantes en nuestro continente, tanto insular como de tierra firme, se justificaba la esclavitud para el proceso de conversión del hombre africano en un ser resignado a la esclavitud. Ambas iglesias tenían millares de esclavos y acumulaban riquezas. Según la religión occidental, los hombres, las mujeres y los niños de África subsahariana no tenían alma, ni nombre ni espíritu, por esto practicaron bautizos compasivos y nos impusieron los nombres cristianos y protestantes. P. 8. Originalmente, los tambores sonaban en las diferentes haciendas que había en estas comarcas y comunidades. Ciertamente, el día 24 de junio se pasaba del solsticio de verano al equinoccio de invierno, que fue lo que nos llevó a ubicar cuando llegaron los tambores al pueblo de Tarmas, ya que en otrora tiempo fue un pueblo, con marcados orígenes y raíces indígenas, dentro de los que fue la civilización catúwa. Lo curioso de todo esto fue que la población de esclavizados en el pueblo de Carayaca y en sus haciendas adyacentes fueron mayores a la que hubo en el pueblo de Tarmas y en sus zonas aledañas. Sin embargo, la población afrodescendiente de Carayaca desapareció en forma extraña, debido a que en su mayor caso fueron asesinados por los mismísimos dueños de las haciendas, mientras que los esclavizados que hubo en las haciendas de Tarmas, a raíz del proceso histórico vivido por sus pobladores, se fueron acercando progresivamente a las inmediaciones del pueblo, en donde muchos esclavizados tarmeños estuvieron influenciados por los sucesos independentistas de los esclavizados en la porción francesa de Haití, dentro de la isla de Santo Domingo. El sargento de mulatos Lorenzo Acosta fue su máximo representante, comprometiéndose militantemente con la conspiración de Gual y España en 1797. Siendo delatado por Patricio Poleo, teniente de milicias de blancos en Carayaca y detenido en las montañas de Chichiriviche de la Costa, conminado después por las autoridades de la Real Audiencia de Caracas a 5 años de presidio en el Castillo de San Juan de Puerto Rico, sin regreso a su tierra natal, Tarmas. Luego, hubo una gran influencia de los esclavizados de Chichiriviche de la Costa, quienes estuvieron liderados por los esclavizados Isidoro y Antonio Joseph, voceros de la guerra social que dirigió el comandante José Tomás Boves entre 1.813 y 1.814, quienes fueron asesinados por los hacendados Lucas Ladera y Francisco Mayora. Después de la liberación de los esclavos por parte del general en jefe José Gregorio Monagas Burgos en 1.854, algunos exesclavizados tarmeños como el general Mauricio Mayora, coronel Silverio Pacheco, coronel Elías León y el comandante José Tomás Rangel combatieron en la Guerra Federal bajo las inmediatas órdenes del general en jefe Pedro Vicente Aguado, dentro de las filas del Ejército Federal de Encentro. Claro está, el pueblo más cercano a las haciendas era el pueblo de Tarmas y fue de esta manera como infinidades de familias abandonaron sus comunidades y se acercaron al mismo. Unos provenían desde la hacienda Cagua, otros de las haciendas Chichiriviche, Puerto La Cruz, La Florida, Curiana, Huasca, Guare, Guaricuay, Anare, Curiana y Uricao. Cabe destacar que los antepasados de los afrodescendientes de cada hacienda eran originarios de pueblos africanos diferentes y es desde allí en donde se enmarca la riqueza cultural que encierran los tambores del pueblo de Tarmas, ya que su ritmo es una mezcla de diferentes culturas, tradiciones y espíritu mágico religioso de pueblos que en verdad encierran el gran espíritu de la negritud afrotarmeña de siempre. Se puede determinar que a partir del año 1860, se asientan en el pueblo de Tarmas y sus alrededores algunas familias afrodescendientes con los apellidos Mayora, Benítez, Bello y León, ya que los mismos eran nativos de las haciendas Chichiriviche, Curiana, Guare y La Florida, y otras vinieron provenientes desde el pueblo de San Francisco de Asís de Naiguatá,
como fueron las familias Rengifo e Iriarte, y de estas últimas familias provienen las afronaihuateras Juana Bautista Rengifo y su hermana Felipa Rengifo, Josefa Iriarte y su hermano Narciso Iriarte. Los Iriarte y los Rengifo vivían en el casco del pueblo, pero en esos tiempos llegó al pueblo de Tarmas el afroaragueño general Celestino Tebello, quien provenía del pueblo de Choroní, siendo el abuelo de la señora Magdalena Hidalgo Arias, quien se estableció en la entrada del pueblo de Tarmas, justamente en una de las casas que era propiedad del afrotarmeño Ezequiel Mayora y que sirvió antiguamente de bodega y almacén, y que con el correr del tiempo fue una fábrica de sandalias regentada por varios años por el isleño canario Nicolás Pérez García. Por la calle de las Flores vivía la maestra afrotarmeña Adela Iriarte y en la subida de El Calvario vivió la curandera Micaela Mayora. Después algunas familias se acercaron más al pueblo de Tarmas y crearon la llamada calle de abajo, donde se establecieron las familias de los afrodescendientes Joaquina Mayora y Pablo Benítez González. Con el correr de los años se fueron estableciendo otras familias, como los Lozano, Guzmán, Ladera y León. Todos provenían de la antigua hacienda La Florida, específicamente de un lugar llamado La Pericosa. El facilitador León Manuel Morales, sobre la presencia de la negritud africana en el pueblo de Tarmas, le realizó la siguiente pregunta al hacedor de cultura Nicanor León Mayora: ¿cómo fue que llegaron algunas familias afrodescendientes al pueblo de Tarmas y cómo estaba compuesto el pueblo a principios de los años 40 del siglo XX, Nicanor? Bueno, León Manuel, te diré que yo nací en la hacienda La Florida en 1927. Yo recuerdo que mi padre trabajaba con el hacendado don Valentín González, quien fue el dueño de las haciendas Tarma Abajo y Carayaca Abajo. Nosotros nos venimos de allá en 1932, más o menos. Eso es lo que recuerdo, y luego nos ubicamos en un lugar llamado El Mulato, muy cerca del pueblo de Tarmas. Mi padre Juan de Jesús León y mi madre Juana Onofre Mayora eran afrodescendientes que descendían de los esclavizados que llegaron a las haciendas La Florida y Chichiriviche de la costa. Ellos se vinieron al pueblo y construyeron la casa en donde vivimos por muchos años y que ahora es propiedad de la familia Ramírez, a quien se la di en venta por 38.000 bolívares en 1.982. Debo decirte que mi padre era ahijado de bautizo de la matrona negra Adela Iriarte, quien enseñó a un gentío aquí a leer y a escribir. Hoy en día hay muchas personas que andan diciendo que la esclava adrotarmeña Felicia Amparán anda en pena por los lados de la casa antigua de la hacienda curiana. A ella la conocí cuando yo era muy niño y pasaba de los 100 años de edad, quedando a merced de las mendicidades que les daban en las haciendas, una vez que se recogían las cosechas. Felicia Amparán había recibido la libertad en tiempos del general Monagas en 1.854. Luego quedó trabajándole por nada a los hacendados que habían en las afueras del pueblo de Tarmas, recibiendo lo que quedaba de residuo en cada cosecha. Era muy común verla cuando mi papá Juan de Jesús León, que era tan negro como ella, decirle estas palabras: Felicia, venga pa' acá en Tarma abajo, pa' que recoja algo de quinchonchos pa' que lleve. Felicia Amparán deambuló con su miseria a cuestas por todas estas tierras y ella tuvo un hijo que se llamó Segundo Amparán, que fue alumno del maestro indígena Juan Pablo Tortosa, familia de mi esposa Callaya Bello. Su hijo tuvo como compañeros de estudios a las negras Adela Iriarte y Micaela Mayora. Adela fue maestra de escuela a motus propio y sin ayuda del gobierno, y Micaela fue curandera en estas tierras, mientras que Segundo era el que llevaba los libros en la hacienda curiana. León Manuel, en el pueblo de Tarmas habían 65 ranchos con sus respectivas familias entre los años 1.930 y 1.940, y que fueron distribuidos de la siguiente manera. Partiendo por la calle de las Flores, de arriba a abajo se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. Narciso Iriarte, hijo del alfarero Narciso Iriarte, quien fabricaba tejas y era el padre del comerciante Javier Iriarte. En este local funcionó el bar popular, que en primeras fue del comerciante Javier Iriarte y después del difunto Nicolás Pérez García, natural de la isla del Hierro en las Canarias y quien de hecho vivía con la difunta María Hilaria Morales o Hilaria González, hija del curandero y mi buen amigo Manuel Morales, artista mirandino natural del pueblo de San Diego de los Altos, y la señora Carmen González, partera natural de la hacienda Casupo González en el pueblo de Santa Teresa del Tuy. 02. Blas Crusco, casa de corredor, que anteriormente fue la bodega del italiano Salvatore Cauterucci, casado con una hija del comerciante italiano Nicolás Cusco y quien en ese sitio mató de un tiro a su compadre el comisario Pedro Hidalgo Lozano en 1.917, quien era el padre de la señora Magdalena Hidalgo Arias de Rangel, bodega que también fue del canario Pepe Delgado. 03. Inés Bello,
Era manca de un pie y a su vez era la madre de Elicia Bello, hija natural del comisario Pedro Hidalgo Lozano y madre de José Bachaco Tortosa con Eloy Tortosa. Esa casa fue la antigua cárcel del pueblo a mediados del siglo XIX. 04. Nemesio Oces. Casa en donde luego vivieron la negra Catalina Mayora, natural de la Florida, y su esposo Eduardo Tortosa Corro, descendiente de los indios de Tarmas, a través de Balbino Tortosa Tortosa, sobrino del cacique Hilario de la Caridad Tortosa Rodríguez. 05. Felipe León, natural de las Islas Canarias y quien fue el dueño de la hacienda Huasca. Abuelo de la señora Berta León o Quintero, esposa del difunto camionero Domingo Pérez. 06. Terreno vacío. 07. Adela Iriarte, mujer del músico Antonino Aureliano Ochoa, descendiente de los indios Tarmas y antiguo mayordomo de fábrica de la iglesia de Tarmas. Esa casa fue conocida como la Casa de la Palma, que también fue propiedad del curioso Cornelio Ortiz Naranjo, ahora en manos del difunto policía Pedro Pereira. 08. Gregoria Infante, natural de la hacienda La Florida, madre de Luis Infante y hermana del difunto Lino Infante, quien murió por los lados del asentamiento campesino Cataure y abuela del policía metropolitano jubilado Mario Infante. En esa casa vivió la señora María Pérez, mujer que fue del canario Juan Bolas Pérez, donde fue velado su cadáver, que después se convirtió en la casa de los pintores de Tarmas. 09. Baltasar León. Era un negro tuerto y mal encarado, familia de la negra Paula León, conocida como la reina del tambor en el pueblo de Tarmas. 10. Jesús María Ochoa, descendiente de los indígenas de Tarmas, marido de Felicia Oropesa y padre de Santa María Santana Tortosa. 11. Aleja Corro y Fortunato Tortosa, descendientes directos de los indígenas de Tarmas y abuelos de Bruno Kienzler Tortosa y Eloy Tortosa. 11. Miguel Domínguez, pescador natural del pueblo de Choroní y padre de Beato Domínguez. 12. Terreno vacío que fue de Ramón Díaz, carpintero y mayordomo de fábrica de la iglesia de Tarmas, padre de Saturnino y Encarnación Díaz. 13. Juan Díaz. 14. Rosa Corro. 15. Terreno vacío. 16. Camino que va a la hacienda El Mamón, propiedad de la familia Pedrón Vélez, por la calle de abajo hacia el sur, con rumbo hacia la calle Real en la entrada del pueblo, lado norte, se encontraban los siguientes ranchos y familias. Casa antigua de la familia Kienzler Belsine en Tarmas, calle de abajo. 01. Manuel Modesto Kienzler Belsine, hijo del comerciante alemán George Kienzler Cavis y la francesa Marcelina Belsen-Amelk. En esa casa de habitación se criaron sus hijos Simón, Pastor, Sebastián, Bruno y Mónico Kienzler Tortosa. Cabe decir que esa casa fue comercio por mucho tiempo, hasta que fue destruida por un devastador incendio. Igualmente allí hubo una vaquera que fue propiedad del señor Sebastián Kienzler Tortosa. 02. Cangilón, que fue el camino antiguo hacia las haciendas Tarma Abajo y Uricao. 03. Teodoro Brenque, extrañamente se fue del pueblo de Tarmas para siempre y murió en Caracas. Él vino a Venezuela procedente de Alemania, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, donde combatió como soldado del ejército alemán, trabajando como mecánico en los trapiches que habían en los pueblos de Carayaca y Tarmas. Él fue el padre de Cort, Otto, Lía, Federico y Juan Brenque. 04. Pablo Benítez González, afrodescendiente y antiguo mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial de Tarmas, esposo de la señora Joaquina Mayora, padres que fueron de Martín, Venancio, Petra y Valentina Benítez Mayora. 05. Feliciana Mayora, natural de la hacienda Chichiriviche de la Costa y madre del afrodescendiente Regino Mayora, quien era hijo del afrodescendiente Celestino Mayora. 06. Solar. 07. Eleonor Garrote, mujer de raza blanca unida a Eustacio Díaz y abuela de Cabeza Epiña. 08. Anita Huisi. 09. Sebastián Kienzler Tortosa, casa que le vendió a su hermano Bruno Kienzler Tortosa en el año 1.950. 10. Baldomero Bello, dueño del cafetal y de las tierras en donde hoy está la Escuela Pío Rengifo, conocida desde sus orígenes como Escuela Federal Rural Nacional Tarma en 1.946. 11. Lucio Capote, antiguo comisario del pueblo de Tarma. 12. Ezequiela Mayora, madre del comerciante Ezequiel Mayora. 13. Tomás Benítez Capote, carpintero, comisario y mayordomo de fábrica de la iglesia, padre de Sago, María, Sota y de los difuntos Alejandro y José Benítez León. 14. Blas Cruzco. 15. Magdalena Hidalgo Arias, en donde hoy vive mi compadre Juan José Blanco Cara de Perro, quien vino a este pueblo invitado por Ángel María Mayora a una fiesta en el año 1.952, quedándose aposentado en esta tierra en donde contrajo matrimonio con una hija de Magdalena Hidalgo Arias, hija del comisario Pedro Hidalgo Lozano y Margarita Arias. 16. Juan Rodríguez,
quien era curioso. 17. Cástula Tortosa, tía del señor José Félix Tortosa Castillo, descendiente del cacique Hilario de La Caridad Tortosa Rodríguez. 18. Antonio Arias, conocido como Purifico. 19. Terreno vacío, sembrado de café, el cual era aprovechado por Isidora Bello, vieja partera tarmeña, quien fue la mujer de Antonio Arias Purifico. 20. Baño, en donde metían presos a los detenidos en Tarmas. Por la calle de abajo hacia el norte, con rumbo hacia la entrada del pueblo o calle real de Tarmas, se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. Teodoro Brenque. Era una carpintería de su propiedad que se encontraba ubicada en donde hoy vive la señora afrodescendiente Pillín Huizo. 02. Teodoro Brenque. Casa de familia de dicho comerciante alemán y en donde vivió por muchos años la difunta Lae Brenk, esposa del maestro Raúl Díaz. 03. Raymond Sosa. 04. José Inés Díaz, quien era natural de la isla de Cuba y vivía con Lina León, quien era hija de Benito León, hermana mayor de Juan León. Por la calle real del pueblo hacia el poniente, bajando con rumbo hacia la calle de abajo, se encontraban las siguientes casas y familias. 01. Eloísa Díaz, mujer del poeta Pío Rengifo y madre de la curandera y poetisa Emma Díaz, madre esta del maestro Raúl Díaz, casa donde vivió por muchos años el negro Helio Mayora, en una esquina que da hacia la Plaza Bolívar del pueblo. El poeta Pío Rengifo, cuando enamoraba a Eloísa Díaz, le escribió este poema titulado De Pío Rengifo a Eloísa Díaz. Yo sé que soy negro, pero te amo tanto, pero a ti no he querido. No es por ilusión, porque este pobre negro, de pesar se moriría. Yo sé que soy negro, pero muchos blancos cambiarían sus caras. Por mi corazón, cuando yo iba por la playa, dulce cariño del alma, vine por los versos que yo cantaba y escribí para ti. Calle Real del pueblo de Tarmas. 02. Ramón Díaz Carrasquel, mayordomo de fábrica de la iglesia, casa donde hoy vive el maestro Pedro Méndez García. 03. Ramón Díaz Carrasquel, factoría que fue para realizar actividades comerciales. Hoy es una expansión de la casa del maestro Pedro Méndez García. 04. Eufrasia, casa que compró el negro Justo León en el año 1936. Él era de la hacienda La Florida y fue el marido de la negra Gregoria Mayora, padre de Epifanía, Carlucho, Pío y Ángel María. 05. Santiago Mendoza, pescador quien fue el padrino de bautizo de la afrodescendiente Valentina Benítez Mayora. Él le vendió la casa a Ezequiel Mayora, quien vivía con Ventura Yepes Pedrón, en donde vivió por muchos años el difunto dirigente agrario copellano barloventeño don Rosalío Prado, natural de Ledo. Miranda. Por la calle real del pueblo hacia el saliente u oriente, bajando con rumbo hacia la calle de abajo se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. Casa parroquial de la iglesia de Tarmas. 02. Sede de la Sociedad de la Virgen de la Candelaria, en terreno que fue parte del cementerio del pueblo en la época colonial y que hasta hace pocos años atrás fue el puesto policial de Tarmas. 03. Zaguán, entre el terreno de atrás de la iglesia del pueblo de Tarmas y la casa de Carmelita Oropesa, que comunica la calle de las Flores con la calle Real. 04. Carmelita Oropesa, casa de corredor llamada la Casa del Níspero, donde funcionó la escuela del pueblo y que perteneció luego a la familia Quintero del Guiré. Con el correr de los años fue propiedad del agrarista Ángel Herrera Guevara y hoy es la sede de Tarmas TV. Por la calle real del pueblo hacia el sur y subiendo con rumbo hacia la entrada del pueblo se encontraban los siguientes ranchos y familias. Entrada al pueblo de Tarmas. 01. Narciso Iriarte, casa de habitación de la familia, donde vivió por muchos años Javier Iriarte. 02. Narciso Iriarte, casa en donde hoy vive Hueso, hijo del difunto Javier Iriarte. 03. Rosa Emilia. 04. Anastasio Díaz. 05. Anita Huisi. 06. Natividad Mayora, afrodescendiente. 07. Juana de Dios Mayora, afrodescendiente. 08. Isidoro Bello. 09. Terreno vacío, en donde está la carretera. Por la calle real del pueblo había un cangilón que ladeaba con rumbo hacia el Vigía, en donde hoy está la carretera de Tarmas, se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. El Cangilón de la Marcela, donde vivía Justo Godoy, descendiente de isleños de las Islas Canarias. Justamente, donde vivió el negro Isaías Mayora, hoy difunto, y que es parte de la carretera de Tarmas. 02. Ladislao Valles, vivía realmente en el Vigía o la Vigía, por la calle real del pueblo subiendo hacia el Calvario en el Cangilón que va por el camino antiguo hacia Tirima. Por su lado sur se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. José Félix Tortosa Castillo, quien era hijo del indígena Narciso del Carmen Tortosa Saniel con Raimunda Castillo,
padre de la comadre Jovita Bello, mujer de mi compadre Bruno Kienzler Tortosa. 02. Quintina Ladera, mujer de Pillao, en cuya casa es en donde se hacen los velorios a la Santísima Cruz de Mayo en Tarmas en la subida del Apamate, ya que dicha matrona era natural de la hacienda La Florida, cuyo santo patrón era la Santísima Cruz del Altar. Debido a eso, todos los años esa festividad se celebra allí, para recordar lo que un día se dejó atrás como parte del acervo cultural de esa comunidad hoy desaparecida. 03. Eduvigis León y Toribio Bello, casa que era de los abuelos de Pedro, Nilsen y Blas Martínez. 04. Antonia Lozano, natural de la hacienda La Florida. 05. Cristina Garrote de Díaz, mujer de Eustaquio Díaz. 06. Luego había un terreno bastante grande que daba a una cruz que era el lindero que daba en línea recta al tanquecito. 07. Juana Llanes, hermana de Anselmo Llanes y era la esposa de Modesto, quienes con el correr del tiempo se fueron a vivir al Junquito, en donde murieron. Ellos tuvieron varios hijos, una de ellas llamada Evelia Llanes. Por la calle real del pueblo subiendo hacia el Calvario, en el canjilón que va por la subida del Apamate en el camino antiguo hacia Tirima, por su lado norte, se encontraban los siguientes ranchos y familias. 01. Magdaleno Rodríguez, hijo del difunto general Juan Rodríguez, antiguo jefe civil de Carayaca. Estaba casado con una hermana del comerciante Ricardo Luis Acosta, siendo el padre del difunto Armando Rodríguez Luis y Lina Mercedes Rodríguez Luis de Yelamo, y padre del maestro Raúl Díaz con Emma Díaz. Esa casa es donde hoy vive la esposa del pescador Martín Pedrad, natural del pueblo de Santa Clara de Asís de Choroní. Ricardo Luis Acosta nació en Maiquetía en 1909 y falleció en 1991. Su hermana Encarnación Luis Acosta murió en 1987. Casi todos los miembros de esa familia están enterrados en los cementerios de Carayaca y Maiquetía. 02. Micaela Mayora, antigua curandera del pueblo quien vivía en esa casa con sus hijos Celestino y Victora. Ella con su familia hacían casabe en Tarmas. 03. Terreno vacío. 04. Avelina Rangel, era la madre de Abdón, Manuel Paulo y José Ángel Rangel. El primero de ellos fue el marido de la señora Magdalena Hidalgo Arias, madre de la mujer de mi compadre Juan José Blanco Fumero. 05. Casa de un andino. 06. Eduardo Tortosa Corro, padre del difunto Félix María Tortosa Mayora. 07. Eleuteria, viuda de Félix María Tortosa Mayora. 08. Olegario Mayora, afrodescendiente, tío de la señora Epifanía Mayora. 09. Dolores León, afrodescendiente quien era familia mía. 10. Pedro González, marido de Tarcisia Huisi. 11. Pancho Romero, nativo del pueblo de Catia de la Mar. 12. Hacia el cementerio de Tarmas, que fue un lote de tierras donado por el alemán George Kienzler Cavis en el año 1877, a causa del asesinato del negro naiguatero Lorenzo Rodríguez, quien fue asesinado por su mujer Felipa Rengifo y su amante donde hoy está la escuela Pío Rengifo, siendo el primer difunto enterrado en ese campo santo. Lorenzo Rodríguez y Felipa Rengifo fueron los padrinos de bautizo del poeta Pío Rengifo en 1864. Por esos lados había un ranchito de bareque con techo de paja. 13. Por arriba está el rancho de Salomé Navarro, entrando a Tirima, llamado también el Coco de Salomé, donde está Juan, quien es hijo de la difunta afrodescendiente Floripa León. Mira, León Manuel Morales, antes había una máxima que aplicaban los viejos por aquí y era la siguiente. El hombre vive gozando mientras tiene metal. Mientras que usted viva se puede vivir de usted, pero si no se puede, lo más seguro es que digan no lo he visto. Contaban algunos de los hacedores de cultura, ya fallecidos, como Tomás Benítez Capote, Práxedes León, José Félix Tortosa Castillo, Sebastián Kienzler Tortosa y Saturnino Díaz, que la mayoría de los afrodescendientes que llegaron a Tarmas se vinieron de la hacienda La Florida en 1958, cuando tumbaron el gobierno del general de división, Marcos Pérez Jiménez y se establecieron por los lados de El Tiesto, otros en La Vigía y algunos en El Taral. Se puede considerar que estas avanzadas de contingentes humanos desde esas zonas de la parroquia Carayaca contribuyeron a fortalecer el aspecto cultural del pueblo de Tarmas en todas sus manifestaciones, ya que ellos dejaban atrás las tierras de sus antepasados para integrarse al pueblo que históricamente se encontraba en el camino que ellos ansiaban y en pro de salir de la miseria, el hambre y las penalidades que sufrieron en esos lugares desde los tiempos en que arribaron a esas tierras sus antepasados, provenientes de algunos lugares de la milenaria África. Este fue el motivo que lo hizo acogerse a las políticas del plan de emergencia propiciado por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal Hugueto, como jefe de la Junta de Gobierno que fue y en donde les pagaban a las personas 80 bolívares semanales sin hacer nada. Claro está,
Esto se agravó más con las políticas de reforma agraria implementadas por el presidente Rómulo Betancourt durante su mandato, donde le ofrecieron a los campesinos tierras, créditos y semillas, y nada fue realidad, haciendo que grandes contingentes de personas abandonaran las tierras y pasaran a engrosar los cordones de miseria en la capital de la República y en otras regiones del litoral central, al igual que las desmedidas reclutas que se hacían en las zonas campesinas para llevar a los jóvenes a servir en las haciendas y en las propiedades de los jefes políticos, militares, económico y religioso en esos tiempos. Ciertamente, esas circunstancias produjeron desarraigos culturales en algunas zonas y contribuyó a fortalecer a las que existían en otras. Es por ello que en el mes de junio de 1974, un conjunto de jóvenes organizados en el grupo Los Audaces en el pueblo de Tarmas deciden fusionarse en el proyecto Arte y Vida, el cual fue dirigido por el uruguayo Jorge Dunia y la italiana Gigliola Canesi, cuya ideóloga principal era Violeta Roffé, judía sefardí de origen marroquí, miembros del grupo Los Audaces en Tarmas. Como proyecto pionero enmarcado en la educación popular se fue ejecutando en aras de concienciar a los habitantes de este milenario pueblo, dentro del marco de la sensibilidad social, la fraternidad y la solidaridad humana, encuadrado en los pensamientos liberadores de los maestros y científicos sociales Simón Rodríguez y Paulo Freire, en donde se le dio desarrollo a un modelo de educación popular relacionado con la vida cotidiana de sus habitantes y pobladores. Para ello nos es muy grato recordar a aquellos jóvenes tarmeños quienes fueron los propulsores de aquella gesta unitaria, en relación al rescate de una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra comunidad, como fue el baile en honor a San Juan Bautista, supuestamente, con más de 30 años entre sus altos y sus bajos, y que no fue otra cosa que sacar a esa festividad del imaginario popular y darle un matiz elitista de agrupación musical y danceril al servicio de ajenos y oscuros intereses, de quienes propiciaron el proyecto Arte y Vida. El aspecto comunitario del pueblo comenzaba a desaparecer para siempre, para dar paso a formas organizativas que nos distanciaban a los unos de los otros y que se podía notar cuando nuestros ascendientes inmediatos venían desde las haciendas circunvecinas al pueblo unos días antes y compartían sus historias, relatos, mitos y leyendas con sus familiares, amigos y allegados en el pueblo de Tarmas. En muchas ocasiones, hasta sus vivencias personales y amoríos, siendo eso lo que fortaleció nuestro acervo cultural comunitario. En todas nuestras festividades se hacían anuncios con los tambores, que eran oídos en todos esos lugares distantes y de esa forma se preparaban y venían a vivir lo que le brindamos en familia, como nuestras comidas, nuestras posadas en nuestros ranchos de vara en tierra o de tapiados, nuestras bebidas espirituosas para apaciguar los calores de estas tierras y como dejar atrás las esteras que les brindábamos para que durmieran en nuestros apisonados suelos de tierra. Así era el tarmeño del ayer y uno de esos preclaros hombres de estas tierras costeñas fue José de los Santos Mayora, un reconocido arpista nacido en el pueblo de Chichiriviche de la Costa con residencia en el pueblo de Uricao y quien hoy en día se encuentra sepultado en el pueblo de Tarmas. Claro ejemplo de la unidad comunitaria afro-tarmeña. He aquí los nombres de aquellos valerosos hacedores de cultura quienes fueron los fundadores del grupo Los Audaces: Gustavo Mata Mayora, Cirilo Bello Rangel, Chiche Bello Rangel, Antonio Benítez Rangel, Miguel Mayora Domínguez, Use León, Daniel Benítez, Alí Marrero, entre otros. Sin embargo, en esa etapa dura y difícil en nuestro proceso cultural se contó con la ayuda encomiable de dos grandes cultoras de la afrodescendencia tarmeña, como lo fueron doña Epifanía Mayora y doña Paula León, esta última hoy difunta, quienes recordaron los momentos más bellos y sublimes que ellas conocieron en su niñez y juventud, y de esa forma contribuyeron con sus cantos y bailes a darle vida y forma a lo que hoy conservamos como el tambor en honor a San Juan Bautista en Tarmas. Paula León era nieta de la vieja matrona tarmeña doña Paula León, su descendiente afroascendiente. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.